Hola, yo soy Héctor Álvarez del Castillo, alias El Chango. Llego a monitores en la gira de Versus de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Tengo 25 años haciendo audio, pues a base de esfuerzo. O sea, no este es un trabajo de ser terco y de estar necio y de aprender y de no cerrarte a las críticas y de no sentirte porque te digan algo, sino al contrario, siempre tener la mente abierta y aprender y de preguntarle a quien sea y de estar checando tips y de probar cosas y de no tenerle miedo y de estar ahí. O sea, es hands-on, o sea, estar sobres de, no hay de otra. Mi fecha favorita de esta gira, yo creo que el inicio. Hicimos 2 Staples Centers y eso es así como, digo, hay varias cosas que son como icónicas que haces que se siente increíble, ¿no? O sea, te das cuenta en el lugar donde estás parado y dices, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Eso, el Madison Square Garden, por ejemplo, también. O sea, sí hay lugares emblemáticos que pues no puedes. Ahora me toca en Nueva York el Radio City Music Hall. Está increíble también, sí. O sea, en realidad no podrías escoger entre una y otra porque además también ve el tamaño de esta arena. Mi segunda pasión es la comida, como se notará. Y entonces en las giras te la pasas muy bien. Sí, me la paso bien. ¿Qué es lo más difícil de la gira? Dejar a tu familia. Eso es lo más difícil. O sea, dejar la casa, dejar a... No, o sea, faltar a cumpleaños, faltar a bodas, faltar a... Pero eso creo que es algo que cuando escoges el medio artístico no hay manera de que no suceda. De evitarlo. ¿Y cómo El es eso? show debe continuar. Pues mira, afortunadamente empecé a los 16 años en todo este rollo y creo que se dieron cuenta desde un principio que era la oveja negra de la familia y así fue. O sea, me dediqué a cantar durante 8 años de mi vida, a tener mi banda de rock, a andar del tingo al tango y al mismo tiempo de cantar y tocar, me hacía yo mismo mi propio audio y todo ese tipo de rollos. Entonces, pues creo que se fueron dando cuenta. Soy en parte autodidacta y en parte he tomado cursos también, nunca está de más la educación. Lamentablemente en mi época no había las escuelas que hay ahora, pero ahora hay muchas facilidades para que puedas aprender. Pero lo más importante siempre es seguir escuchando música y seguir tú probando. O sea, no porque te digan que es así, es necesariamente una regla. O sea, hay muchas maneras de rascarse, que creen que lo saben todo, que creen que la teoría es ley y las leyes están hechas para romperse. La manera en la que yo aprendí fue, primero, número uno, con humildad, porque si vas a llegar a preguntarle a alguien cosas es porque quieres aprender. Entonces no le vas a tratar de ir a enseñar a alguien que tiene un trabajo. Y la otra es no tener envidia, porque no sirve de nada envidiar el trabajo de alguien más. Te van a llegar las cosas a ti cuando te tengan que llegar, eso es definitivo. Y para seguir un sueño, pues hay que seguirle aprendiendo y hay que seguirte instruyendo y hay que seguir probando. Pero creo que eso es lo más importante, probar y comprobar que lo que sabes de teoría realmente se puede aplicar. Porque nunca o sea, nunca vas a tener las mejores circunstancias. O sea, ya llegar aquí a tener los mejores juguetes que hay requiere de un camino y un trayecto que no empiezas así nunca, pues, o sea, empiezas con 2 bocinitas en un antrito que suena horrible, con micrófonos, con lo que hay, y con lo que hay que hacerlo sonar. Yo creo que eso ya depende de la edad, amigo. O sea, ahora disfruto mucho estar en el estudio encerrado y antes no tanto. Antes me gustaba más hacer esto en vivo. Pero pues, las dos tienen su onda. O sea, digo, la mejor manera que he encontrado y creo que ha dado muy buenos resultados y Emanuel no me puede dejar mentir precisamente. Hola, yo soy Es Emanuel. exactamente Y lo quiero mucho. hacer lo mismo que haces para hacer las mezclas. O sea, básicamente tu estructura, sí, el multitrack es la estructura de ganancias de lo que haces en un en vivo. Y es la mejor manera que he encontrado yo para grabar en vivos. Me he topado con muchas grabaciones de mucha gente que trae sus preamps y sus micrófonos de estudio y es un fiasco porque es un ruidero, se mete todo por todos lados, ¿no? Entonces si ya estás haciendo algo que funciona en tus in-ears o en tu sala, quiere decir que va a funcionar en tu grabación.
Sí, pues hay que editar y hay que hacer un chorro de cosas. Yo creo que para mezclar un disco en vivo te tardarás unas 3 semanas. Y eso depende la cantidad de canciones. Porque sí puedes armar unos presets y sí puedes tener ya como todo ordenado. Pero sin embargo va a haber canciones, las baladas no es lo mismo que... O sea, no les puedes dar los mismos tratamientos a ciertas cosas. Pues algún festival de radio he hecho en el Estadio Azteca. Y por ejemplo hay un festival en Maracaibo, en Venezuela, donde había 150,000 personas también. Eso lo hice con Camila.